luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimados televidentes. Aquí está su programa por tantos años a la luz de la verdad. Espero y le doy gracias a Dios también, primero que todo, por la vida y por la audiencia que hemos tenido. Y espero que también cada uno de ustedes se encuentre bien en el lugar donde esté escuchando este momento. Sin duda, Dios, a través del mensaje de su palabra y de todo lo que hemos hecho a lo largo de los años, nos presenta también su palabra y también para que llegue a ustedes y haga, obviamente, compromiso en su corazón, que es tan importante para todos. Desde la región metropolitana, como siempre, nuestro pastor que nos trae los mensajes y también nos saluda. Pastor, que Dios lo bendiga. Bueno, estimados amigos, gracias por poder tener esta oportunidad que nos brinda Dios de juntarnos a través de este sistema y poder hablar de la palabra de Dios. Como siempre, no hay otra cosa que sea más interesante para mí que poder dejar una inquietud en ustedes a través de lo que conversamos de la palabra de Dios, y que esto, por cierto, sea útil para su vida, ¿no? Gracias a Dios por esta misericordia, el Dios de Paz los bendiga. Amén. Bueno, www.idnp.cl es nuestra página web. Ahí está nuestro material y ahí está toda la información. Y también, si nos quiere escribir, iglesiasiglo21@gmail.com. Estaremos gustosos de poder recibir sus correos y también que visite nuestra página web. Y también, si quiere visitarnos tanto en San Rosendo como en El Monte, Balmaceda 17 en San Rosendo, todos los días sábados desde las 11 de la mañana en adelante, igual que en Yungay 036. Ahí estaremos todos alegres y contentos de que puedan también ir y conversar un trozo de la palabra de Dios y también poder realizar lo que anhela su corazón, que es verdaderamente seguir a Dios. Bien, antes de poder comenzar con este programa, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad. Amén.
Estimados amigos, hoy día quiero conversar particularmente con usted un tema que lo considero que en la vida de todos nosotros ocupa un lugar de privilegio, como lo es la vida de cualquier cristiano, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, un tema bastante importante, y creo yo que la sociedad religiosa en general no le da la importancia que se merece, o le dan mucha importancia desde una perspectiva diferente a la que entrega la Sagrada Escritura. Entonces, ese es lo que quiero participar con ustedes en este momento. Las palabras, en esencia, son simplemente sonidos que proyectan un significado en atención al entorno que la acompaña. En este particular caso, quiero referirme al término espíritu, para llegar a un concepto específico de acuerdo con lo que Dios quiere que seamos. En la Sagrada Escritura encontramos muchas veces con esta palabra, pero en diferentes entornos gramaticales. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, le encomienda algunas órdenes a la congregación de Tesalónica, dice, y hace el énfasis en una situación especial de cómo deben portarse en su relación con Dios, cuando les dice: orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, apartado de toda especie del mal. Y termina en el versículo 24, encomendando a Dios con la siguiente palabra: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra espíritu en el Antiguo Testamento es ruach, que puede traducirse por soplo, viento o respiro. En griego, la misma palabra espíritu, ¿no es cierto?, se entiende con el término neuma, una pronunciación diferente, por supuesto, pero con el mismo significado. Así como se describe la acción creadora de Dios en el libro del Génesis. Cuando la tierra está toda desordenada, dice, y caótica, los cielos estaban cubiertos de oscuridad, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, de acuerdo al primer capítulo de Génesis, los versos 1 y 2. Aquí habla del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Indudablemente que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, tiene en este conjunto un significado especial, ¿no es cierto? Aquí lo que importa es lo que Él va a hacer, porque la tierra está desordenada y vacía. Entonces, una característica del Espíritu de Dios es el orden, hacer prevalecer siempre el orden. Entonces, ahí nosotros vemos, ¿no es cierto?, como en el momento de cualquier lectura de cualquier verso bíblico, siempre vamos a ir descubriendo una cualidad del Espíritu, que no es una cosa única, absoluta, sino que una cosa integral en absoluto de lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, cuando en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, dice, verso 7, nos habla de cuando Dios formó al primer hombre del barro de la tierra, y por medio de un soplo de su espíritu, ¿no es cierto?, infundió vida. Entonces aquí tenemos una característica del Espíritu de Dios, el orden, y aquí tenemos el Espíritu de Dios dando vida. Entonces, el Espíritu de Dios contiene vida. Entonces, son características que comprueban esto que yo les digo, que la palabra espíritu, como cualquier otra palabra, dentro de un contexto determinado, ¿no es cierto?, va a expresar, ¿no es cierto?, situaciones diferentes. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que estuvo con el pueblo de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Con la ayuda del Espíritu de Dios, Moisés guía al pueblo hebreo a la salida de Egipto
hacia la liberación. Aquí tenemos otra característica, ¿no es cierto? Cómo influye la sabiduría de Dios en un hombre común y corriente. Es una manifestación de su espíritu, ¿no es cierto?, cuando entrega sabiduría al hombre, en este caso a Moisés. A medida que la comunidad hebrea va creciendo, Dios dota de su espíritu a algunos líderes en particular de la comunidad. Esto lo pueden ver ustedes en Números capítulo 11, del verso 17 adelante, cuando están en la construcción de los elementos que iba a necesitar el tabernáculo, en este caso, ¿no? Esto nos permite darnos cuenta que el Espíritu de Dios no era una soberanía en la humanidad en su comienzo. ¿Qué quiero decir con esto? De que toda la humanidad eran hijos de Dios, pero no todos tenían el Espíritu Santo. Ni siquiera su pueblo que él había elegido, que era el pueblo de Israel, no todos tenían el Espíritu Santo. Eso lo van a comprobar ustedes en la lectura del libro de Números en el capítulo 11, ¿no? Entonces, esas cosas las tenemos que ir teniendo en cuenta, estimados hermanos, porque en cualquier iglesia, ¿no es cierto?, están las personas ahí, todas creen que tienen el Espíritu Santo de Dios y todas esas cosas, pero no es así como opera Dios. Entonces, esto es lo que hay que ir entendiendo. Es como cuando en Corintios vemos nosotros cómo son las disposiciones del Espíritu Santo, de los poderes que le va entregando a diferentes personas. Entonces, dice ahora, luego de su muerte, nuestro Señor Jesucristo, y haber retornado a la diestra de su Padre, proveyó la posibilidad de la manifestación del Espíritu Santo a las personas que creyéramos en su nombre, obedeciéramos a sus palabras, guardáramos sus mandamientos, nos arrepintiéramos de nuestra vida pasada, nos bautizáramos y podríamos tener acceso a la promesa del Espíritu Santo. Entonces, aquí ya se ve que tener el Espíritu Santo no es una cosa tan fácil. Entonces, todas las personas entran en una religión y se creen tener el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es un don de Dios muy anhelado, por supuesto, por el género humano, por las posibilidades que nos ofrece de desarrollo espiritual. Pero ahora hay ciertas condiciones. ¿Cómo definen la Sagrada Escritura el Espíritu Santo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y por lo general, la visión que tiene la sociedad de la fe judeo-cristiana es muy particular. El mundo, cuando nosotros hablamos de las leyes de Dios y hablamos del culto de Dios y todas esas cosas, la gente supone que nosotros somos personas escépticas respecto a la manifestación del Espíritu Santo, o por lo menos sobre alguna forma de manifestaciones espiritualistas que predominan en algunas iglesias evangélicas. Pero nosotros tenemos debemos dejar claro el conocimiento, el entendimiento que nosotros tenemos respecto al don del Espíritu Santo. El desarrollo de la manifestación espiritual en el Nuevo Testamento partió definitivamente en la iglesia primitiva. Todas las personas, ¿no es cierto?, cuando leemos esto y cuando se habla del Espíritu Santo, todos vamos a ello todo, porque ahí se maneja. Pero no son así esas cosas. Cuando vamos a ver lo que vamos a desarrollar a continuación y nos vamos a dar cuenta cómo empieza Dios a trabajar en los seres humanos, ¿no es cierto?, la manifestación del Espíritu Santo, que es un proceso en desarrollo. Las personas, yo me acuerdo de un hermano de la iglesia, ¿no es cierto?, que él pensaba que él se iba a bautizar y iba a recibir el Espíritu Santo y con eso iba a transformar toda su vida. No, el Espíritu Santo es una semilla que se debe desarrollar a través de nuestra vida, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo nosotros nos vamos relacionando con Dios, cómo se va desarrollando la vida espiritual, valga la redundancia, pero que no tiene el mismo significado, porque el desarrollo de mi vida espiritual tiene que ver, ¿no es cierto?, primero con mi comprensión de Dios, luego con la comprensión de la Sagrada Escritura, luego con mi voluntad. Esto no es cosa de leer y meterse cosas en la cabeza, ¿eh? No es eso, sino que es meter cosas en nuestra forma de vida, porque nosotros venimos del mundo, ¿cierto? Entonces parece que es interesante leer lo que dice la Sagrada Escritura. Por esto mismo les voy a invitar a leer el capítulo 20 del libro de Juan. Y dice de lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a leer del versículo 19 al 22, que dice lo siguiente. Dice: y como fue la tarde de aquel día,
el primero de la semana, aquí estamos hablando de la semana, estamos hablando de la semana que ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Entonces dice, como fue la tarde de aquel día, el primero de la semana, ¿qué día vendría a ser eso? La gente no cree eso. Ellos dicen el primer día de la semana es el lunes, no, es el domingo. Jesús resucitó el domingo, el sábado es el último día de la semana. Y eso dice la Biblia. Y nosotros tenemos que creer las cosas como están escritas en la Biblia. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Como fue la tarde de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, porque los discípulos estaban juntos, por miedo a los judíos. Jesús todavía no se había contactado con sus discípulos, esa es la historia, ¿sí? Entonces dice, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, pase a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Indudablemente que el desarrollo del versículo me dice a mí de que ellos quedaron a la expectativa cuando entró. Primero, porque él atravesó la puerta, él no golpeó, no abrió, él atravesó, porque ya era un ser espiritual absoluto, atravesó la puerta, ¿no es cierto? Y se apareció, debe haber sido una gran sorpresa, pero después lo tienen que haber reconocido, pero no se convencían de que él era, a pesar, y esto es lo importante, esto es lo más importante de este ejemplo. Nosotros estamos convencidos de la existencia de Dios, pero hay cosas que no somos capaces de hacer. Y siempre ponemos obstáculos, ¿no es cierto? Bueno, esto a mí me parece, no lo he oído nunca. Me cuesta un poco creer, pero ¿por qué? Y en eso estaban los discípulos. Bueno, ¿será Jesús o será un fantasma? Dice, y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron, ahí creyeron, viendo al Señor. Entonces le dijo Jesús otra vez, pase a vosotros, como me envió el Padre. Él viene acá y se presenta delante de ellos, absolutamente convencido de que ellos están totalmente en la onda de todo lo que haya sido su ministerio, donde ellos aprendieron, ¿no es cierto?, y constituyeron la base de la Iglesia del Nuevo Pacto y lograron entender muchas cosas. Entonces él venía simplemente a dar una orden, dice. Y como hubo de ellos, dice, entonces se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, pase a vosotros, como me envió el Padre, así también yo envío. O sea, al tiro a la vega. Y como hubo, pero no irresponsablemente, sino muy responsablemente. ¿Por qué? Y como hubo dicho esto, dice, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. Esta escena se repite 2 veces en el Nuevo Testamento. Y es importante esto, ¿no es cierto? Ellos recibieron parte del Espíritu Santo antes de Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿no es cierto?, ya se iba a volver a la diestra del Padre, y por 10 días ellos iban a estar solos. O sea, ahí tenían que revelarse ellos, prender, digamos, como verdaderamente debía ser en una persona y esa es la lección, como una persona que verdaderamente quiere a Dios, acepta a Dios y está dispuesto a servir a Dios. Entonces iban a estar solos, así que ahí tenían que actuar nomás. Ahora, este versículo 19 nos muestra a los discípulos amedrentados, y aunque contentos de ver a su maestro, Jesús los encontró temerosos, confundidos, escondidos, dice la palabra. Necesitaban necesariamente la fuerza del Espíritu Santo para ponerse de pie y comenzar su ministerio con poder y con la verdad que les llevaría, ¿no es cierto?, a algunos, sin lugar a dudas, a entregar sus propias vidas por la causa. Aquí las cosas que son notorias y que nadie que cree verdaderamente en Dios puede negarlas. Sin embargo, es necesario tener siempre presente las enseñanzas como están escritas en la Sagrada Escritura. En este tiempo de la apostasía, por lo menos, como lo hemos denunciado más de una vez, a estas alturas, en que la fe de las personas más temerosas y necesitadas de Dios se han convertido para Satanás y muchos de sus discípulos en un negocio lucrativo para vivir a sus anchas con todos los lujos posibles, sin considerar de que
el Hijo para desarrollar su ministerio, siendo el Hijo de Dios y pudiendo tener todo, dice, no tuvo dónde recostar su cabeza, porque aquí lo principal no era, ¿no es cierto?, la comodidad de ellos, sino era sus condiciones de cumplir con lo que Dios mandaba, y esto debe ser lo primero para nosotros. Es necesario aclarar que la Biblia no está contra las personas que trabajan para el Evangelio y viven de esto, pero ya hay muchos que viven del Evangelio enseñando mentiras y guiados de su propio Dios, haciendo milagros mentirosos, supuestamente guiados por el Espíritu Santo. Si usted no cree en esto, prenda la tele nomás en la noche y vea cómo funciona el mundo de los milagreros, ¿no es cierto?, que no gratuitamente ungen, sanan enfermos y hacen milagros, y no debe esto a mirarnos nosotros, porque eso está escrito en la Biblia, que en estos últimos tiempos Satanás tendrá poder de hacer milagros aún para engañar a los escogidos, dice la palabra. La cita de Marcos 3, sin embargo, ¿no?, en los versículos 28 y 29 dice lo siguiente, sobre el Espíritu Santo: de cierto os digo que todos los pecados del hombre serán perdonados. La blasfemia, cualquiera con que blasfemare, mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, como más está expuesto a juicio eterno. Esta es una versión de la Biblia. La Reina Valera dice, no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. ¿De qué cosa? De la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, hacer cosas en nombre del Espíritu Santo, no teniendo el Espíritu Santo de Dios. Y entonces aquí nos deja, digamos, una ventana abierta que debemos entenderla. Si las personas no tienen el Espíritu de Dios, ¿cómo se puede obtener el Espíritu de Dios? Y ahí nosotros vamos a distinguir quiénes son verdaderamente los hijos de Dios y quiénes no son. Dice, Jesús prometió el Espíritu de Dios a su discípulo, el Espíritu Santo a su discípulo, pero no sin condición. Y esto es menester conocer. Nuestro propio Señor Jesucristo lo declaró en el capítulo 14 de Juan, en los versos 15 al 17, donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí hay una cosa clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, no le ve, mas vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces hay una condición, eso es lo que digo yo. ¿Cuál es la condición? Dice, si guardaréis mis mandamientos, si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él os dará el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué cosa, estimados hermanos? Como lo hemos dicho en programas anteriores, ¿no es cierto? Ya el mundo tiene dos formas de servir a Dios. Lo que dice la Biblia y lo que instituyó Satanás a través del Imperio Romano, ¿no es cierto?, y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, ellos guardan los mandamientos de Dios, ese es otro punto importante, porque Dios entrega el Espíritu Santo, pero con una condición, y es menester que nosotros conozcamos esta condición. Si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre. Pero ahora, todas las iglesias protestantes en general, ¿no es cierto?, aceptan la manifestación del Espíritu Santo, y nosotros no somos quienes para juzgarle a ellos como personas, ¿no es cierto? Pero sí podemos presumir las cosas respecto a lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo estará en medio de las personas que guarden los mandamientos. Y de ahí, cuando nosotros nos identifiquemos con Él a través de los mandamientos, imagínense ustedes que, por ejemplo, cuando habla la Biblia, el relato del guardar el sábado, ¿qué se dice respecto al sábado? Se dice en la Sagrada Escritura que el sábado es una señal entre nosotros y Dios. Él puso la señal. Entonces es una señal entre Dios y nosotros. Entonces, indudablemente, si nosotros no tenemos esa señal, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? ¿Cierto? Yo no estoy hablando de que las personas estén inventando cosas, no, ellos creen en eso. Y Satanás también se aprovecha de las cosas que uno cree. Entonces, dice la palabra, el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque no le conoce,
no le dé, más vosotros, dice, los que los conocéis, estará en vosotros y será en vosotros. Más tarde el mismo apóstol Pablo, en su primera carta universal, en el capítulo 1, en verso 1 adelante, declara lo siguiente, que él, por cierto, lo considera principal, y lo es para cualquiera que ama la verdad y ama verdaderamente a Dios. El término de la palabra de Dios dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, dice el apóstol, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado con nuestras manos, tocante a Jesucristo, el verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual está en el Padre. Y nos la ha aparecido y la hemos visto, y por eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunicación con nosotros, porque ellos eran la fuente de información, ¿no es cierto? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Las personas dentro de la religión nos sentimos contentos y nos sentimos gratos y nos sentimos cercanos a Dios, para que vuestro gozo sea cumplido, para que verdaderamente exista una relación bendecida de nosotros con nuestro Dios, principalmente en estos momentos que son tan difíciles para la humanidad. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no hacemos la verdad. Entonces yo pregunto, ¿las iglesias hacen la verdad? Estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios tiene las puertas abiertas para toda la humanidad. Él no nos va a crucificar ni nos va a condenar al infierno, ¿no es cierto? Por lo que no hemos aprendido, porque nos han engañado y porque no hemos conocido la verdad. Por eso en Cristo tenemos un abogado para con el Padre y tenemos una forma, estimados hermanos, que está bien escrito, bien conocido en el libro de Mateo, dice, cuando nos habla de cuál debe ser nuestra predicación, ¿no es cierto? De enseñar el Evangelio, de enseñar la verdad, de enseñar a guardar los mandamientos y ser bautizados, ¿no es cierto? Dice. Y Él, Cristo, es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto sabemos que nosotros lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. No sé si se entiende. Se nota que las personas han conocido a Dios cuando guardan sus mandamientos. Esto dice el apóstol Juan. ¿Sí? El que dice, el verso 4, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No hay verdad en él. Más el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino os escribo el mandamiento del principio. Y esto es importante, estimados hermanos. Yo sé que es duro, yo sé que puede ser muy repetitivo para muchos de ustedes, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Esto no es lo que está, no es la doctrina que inventó, ¿no es cierto?, el emperador romano, ¿no es cierto?, acompañado por un papa, y que crearon la religión católica apostólica romana, y que derivó al evangelio que hoy conocemos en todo el mundo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que se enseña, por ejemplo, de que el Espíritu Santo es una persona. Y la Biblia nos dice eso. Cuando habla de las palabras que están escritas sobre el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, dice bien claro, las palabras que están en hebreo y que están en otro idioma, ¿no es cierto?, que también está escrita la palabra, ¿no es cierto?, habla de una palabra que significa espíritu, significa soplo,
cuando Dios entregó su espíritu, sopló sobre sus discípulos. Entonces esto tenemos que entender. Cuando leen Hechos 2, dice, el soplo hinchió la casa, dice, ¿no es cierto? Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, pero ahí se conjugó las cosas como estaban escritas. Los apóstoles, indudablemente, que conocieron la verdad, aceptaron la verdad, y cuando Jesús les dijo, asentada en Jerusalén hasta que se revestido del Espíritu Santo, ahí estaban ellos, a través del poco del Espíritu Santo que le entregó nuestro Señor Jesucristo cuando sopló sobre ellos, ¿no es cierto? Les permitió guardar su vida por estos 10 días y estar reunidos ahí. Y esta otra cosa, en el día de Pentecostés, entonces ellos estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Es curioso esto, es curioso, muy curioso. La Iglesia Católica Apostólica Romana abrogó, ¿no es cierto?, el concepto de lo que es el Espíritu de Dios, pero ellos guardan la fiesta de Pentecostés. Increíble. Es una de las pocas iglesias que no son judeas cristianas que reconocen el mandamiento del día de Pentecostés. Y las iglesias pentecostales no guardan el Pentecostés. Estas son las cosas que debemos, hermano, a mí me incomoda de repente, pero también es lo que tengo que hacer. Me incomoda hacer ver estas cosas, porque esta es la verdad. Yo sé que muchas personas se hieren, muchas personas se entienden, muchas personas entran en un estado de confusión, pero esta es la luz, esta es la verdad. No lo que nosotros hablamos, sino lo que dice textualmente la Sagrada Escritura. Y en esta conversación, naturalmente, hemos llegado a este punto, ¿no es cierto?, de tocar este punto doctrinal tan importante. Y aquí estamos nosotros diciéndole lo mismo de siempre. Aquí estamos esperando la comunicación de ustedes, esperando el interés de ustedes, esperando las preguntas, tal vez una contraposición, diciendo dónde nos hemos equivocado, porque esa vez empezamos a salvar nuestra vida, realmente nos hemos equivocado y aceptamos cambiar nuestros dichos y nuestros hechos, estimados hermanos. Entonces, nuevamente insisto, en cada vez que me encuentro con esta oportunidad bendita de Dios, y Dios les bendiga a ustedes por esto, encuentro con esta oportunidad de hablar con ustedes y plantearles la verdad de Dios, ¿no? Es la esperanza de que Dios les bendiga y que este tema haya llamado su atención. Y indudablemente tenemos mucha más información al respecto, pero el tiempo, ¿no es cierto?, no nos permite más. Así que espero que esta inquietud quede en su mente y en sus corazones de examinar la palabra de Dios, hermanos, porque dice la palabra de Dios, en mismo Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué nos va a hacer libre? Nos va a hacer libres de esto que está pasando en el mundo, de impiedad. Este es principio de dolores. Esto no es lo más grande, estimados hermanos. Y esto nosotros solamente lo vamos a pasar con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, con que Dios nos conozca a nosotros. Y Él nos va a conocer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos su señal, guardamos su mandamiento. El Dios de paz les bendiga.
Bien, estimados hermanos, televidentes que están en casa, sin duda ha sido una importante meditación la que nos ha traído nuestro pastor. Hablar del Espíritu Santo es un tema muy abierto hoy día en las iglesias principalmente y muchas instituciones que están con estas cosas de las manifestaciones espirituales sobre la palabra de Dios. Hoy día nuestro pastor nos ha dado este entendimiento de que en realidad el Espíritu Santo es mucho más que eso. Hay tantas cosas, hay tantos hombres, hay tantos líderes que guió, pero también es la fuerza que guía a la iglesia para que la iglesia, a través del conocimiento de la palabra, pueda transmitir todo esto que estamos haciendo hoy día y principalmente en este tiempo del fin que se va a venir sin duda muy complejo para la humanidad. Ha sido una importante meditación la que hemos tenido en estos momentos. Vamos a invitar a nuestro pastor que se pueda despedir de todos los que nos escucharon. Pastor, que Dios lo bendiga. Bueno, estimados hermanos, que Dios de paz les bendiga y ojalá. Mi más mala intención es que esta noche no duerman pensando en la palabra de Dios, hasta que encuentren la verdad. Y ahí Dios les va a dar fortaleza y no va a necesitar una noche durmiendo, va a necesitar solamente comprender la verdad de Dios. Que el Señor de paz bendiga. Amén. Y bueno, www.idnb.cl, ahí está nuestra dirección. Balmaceda 17, San Rosendo, Yungay 036, Región Metropolitana El Monte. Estamos desde las 11 de la mañana en adelante para que podamos todos juntos, si usted así lo quiere, conversar de la palabra de Dios, aprender un poco y tocar estos temas que son tan importantes hoy en día. El Espíritu Santo, que verdaderamente qué es lo que es y lo que se planteó en esta meditación. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, siempre agradeciéndole al canal de televisión por la oportunidad que nos da. Y nos volvemos a encontrar en su programa A la Luz de la Verdad. Que tengan todo una hermosa semana. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.